Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Leemos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta acá la palabra. La justificación. Muy bien. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es una de las doctrinas fundamentales de la regeneración del ser humano. La justificación, para explicar la justificación tenemos que ir al Génesis, cuando el Señor creó al hombre, creó a la mujer, creó al ser humano, los puso allí en el Edén y les dijo, bueno, disfruten, esto es de ustedes. Y había una sola condición, que era que no podían comer del fruto del árbol de la vida. Recuerden que dice fruto, no dice manzana, ¿no? Porque muchas veces algunos de nosotros decimos de la manzana y no dice manzana, dice del fruto. La manzana la sacamos del cuento de otro lado. Del fruto del árbol de la vida. Entonces, era esa única condición. Sin embargo, el ser humano, la creación, decidió desobedecer. Comieron del fruto. Al comer del fruto, desobedecieron. Al desobedecer, cometieron pecado. El pecado, según la palabra de Dios, es lo que nos separa de la relación con Dios. Entonces, al pecar, su relación con Dios se cortó. Ya no era la misma, ¿no? Es como cuando tenemos una relación con un amigo, con un familiar, y pasa algo entre nosotros, y bueno, de repente esa relación sigue, pero ya no es la misma, porque tuvo una fricción, tuvo una fisura, y ya no es la misma relación, porque hubo algo entre nosotros que no permite que esa relación siga siendo como era antes. Así pasó con Adán y Eva. El pecado los separó. Al día siguiente se ve que Dios va al Edén. Probablemente era común en Dios ir a estar un tiempo con Adán y con Eva. Nos habla de una relación fluida, de una relación armoniosa, amorosa. Y dice que probablemente siempre iba Adán y Eva a recibirlo. Ese día no apareció nadie. Adán y Eva estaban escondidos. Entonces el Señor pregunta, ¿qué pasó? Bueno, y ahí el Señor ya sabía, pero como siempre Él necesita que nosotros seamos sinceros y que nosotros mismos confesemos nuestros pecados. Le preguntó
Adán y Eva, bueno, ahí se supo qué pasó, pero a partir de ahí la relación del ser humano con Dios no fue la misma. Ya el pecado creó un abismo entre lo creado y el creador. Bueno, pero el amor de Dios es tan grande que procuró hacer algo para que esa relación se pudiera enmendar nuevamente. Y ahí viene el hecho de la justificación. La justificación es la obra maestra de Dios el Padre, hecha a través de su Hijo. La justificación, recuerdan en el Antiguo Testamento, para perdón de los pecados era necesario el derramamiento de sangre de un animal, de un cordero, para que hubiera perdón de pecados. Había que hacer un sacrificio. A partir de que el Hijo de Dios hizo ese sacrificio, ya todos los demás sacrificios quedaron anulados. Y ese sacrificio hecho allí en la cruz por Jesucristo fue el único, el último, el más importante, el más efectivo y el que nos permite poder restablecer nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿a través de qué se dio nosotros llegamos a esta justificación? Vean el versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Llegamos a ser justificados a través de la fe. ¿La fe en qué? Pues la fe en ese sacrificio del Hijo de Dios hecho en la cruz. La fe en que esa sangre derramada allí en el Calvario tiene el poder para perdonar mis pecados. Ahora, para que mis pecados sean perdonados, yo debo confesar que soy un pecador. Yo debo reconocer que he pecado, que peco, y debo presentar esos pecados, así como se hacía, se presentaba en los tiempos de antes en un ¿cómo se llama? Un santuario, ¿no? Bueno, se presentaba ahí los pecados y se sacrificaba un animal. Nosotros tenemos que cada día también ir al Señor y presentar nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Pero la justificación fue la muerte de Jesucristo allí en la cruz, para que todo aquel que en Él crea pueda tener también salvación y vida eterna, reconociendo que es pecador, presentando sus pecados y abriendo su corazón a Cristo. Por lo tanto, para ser justificados, se llega a través de la fe en ese sacrificio. Sacrificio que, versículo 6, por ejemplo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo, en el tiempo que andábamos errantes, separados de Dios, murió por usted y por mí, aún siendo impíos, aún no mereciendo. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que aún no mereciendo, aún nosotros habiendo tomado la decisión de separarnos de Dios, aún así su amor es tan grande que Él decidió restablecer esa relación con el hombre, mandando a su Hijo a morir allí en la cruz. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos del Señor. Estábamos separados porque lo habíamos desobedecido. Lo habíamos rechazado. Y la única forma para restablecer esa relación es a través de la fe para poder ser justificados por la sangre de Jesucristo y para volver a restablecer esa relación. Y todo aquel que ha confesado sus pecados y ha abierto su corazón a Cristo y a través de la fe cree en ese sacrificio, volvió a restablecer la relación con Dios. Y esta posibilidad está abierta a todos.
No es una posibilidad selectiva, está abierto a todos. Todo aquel que quiere puede hacerlo. Es como la vacuna del COVID, ¿no? Está abierta a todos. El que quiere ser vacunado, vaya y vacúnese. El que no quiere, bueno, tiene la opción de no hacerlo. Pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir. O sea que el ser justificados, esta justificación, este sacrificio fue hecho para todos, por amor a todos. Y todos tienen la posibilidad de ir ante la cruz de Jesucristo, pedir perdón por sus pecados y a través de la fe poder ser justificados. Y esta justificación nos trae tremendos beneficios, ¿no? ¿Vieron cuando nos presentan una tarjeta de crédito y quieren que la compremos? Y dicen, mira, esto beneficia esto, tenés lo otro. La justificación nos presenta cantidad de beneficios para el ser humano. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la paz. Logramos esa paz que solamente en Jesucristo la podemos tener. No sé si le pasa a usted, supongo que sí, pero a mí me pasó desde que conocí a Cristo, siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que está más allá de las circunstancias que nos rodean. Esa paz que está más allá de las tribulaciones por las que estamos pasando. Esa paz que nos da la estabilidad, la firmeza, la seguridad para seguir adelante. Y usted dirá, pero yo no siempre tengo paz. Bueno, una cosa es no disfrutarla, otra cosa es no tenerla. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestra vida, tenemos esa paz. Pero ¿qué pasa? Muchas veces permitimos que el enemigo nos perturbe y no nos permita disfrutar de esa paz. Pero ahí no tiene nada que ver Dios, porque yo tengo la paz. Tengo que aprender a disfrutar de esa paz. Yo tengo que aprender a disfrutar de ella. Es como aquel que dice, es como el versículo que dice en Filipenses 4:6, ¿no? Que sea conocido ante el Señor por oración y ruego toda ansiedad y preocupación, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, traiga paz a vuestros corazones y a vuestra mente, ¿no? ¿Pero qué? Yo tengo que, a través de la fe, presentar mis necesidades, mis ansiedades, mis preocupaciones al Señor. Y con fe, creer que Él se ocupará de esas ansiedades y de esas preocupaciones y Él me ayudará. Muchas veces nos falta fe. Muchas veces oramos por algo y nos levantamos luego de orar y tenemos la misma preocupación que teníamos antes de orar. ¿Y cómo entonces? ¿No lo dejamos en las manos del Señor, la ansiedad, la preocupación? Ese problema que tenés, ¿no lo habías dejado en oración? ¿Por qué seguís con la misma ansiedad luego de orar? Porque no lo hiciste con fe. Porque oraste, dijiste unas palabras como queriendo consolarte, pero hay que orar y hay que tener fe. Y muchas veces el no tener fe no me permite disfrutar de esa paz que viene junto con la justificación. Otro gran beneficio que tenemos. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Pudimos entrar en la gracia de Dios nuevamente. Podemos disfrutar de todas sus bondades. Podemos compartir de todas las cosas que Él hace. Podemos disfrutar de todo lo que Él tiene para usted y para mí. Entramos en la gracia de Dios. Otro de los beneficios. En la esperanza, dice ahí el versículo 2, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no somos aquellas personas frustradas, tristes, lamentadas, que decimos, ya esto no tiene solución, yo no tengo, no sé qué va a pasar. Tenemos esa esperanza de que un día Jesucristo vendrá a levantar a todos aquellos que a través de la fe han sido justificados para ir a vivir en su presencia eternamente. Y eso es lo que debe alimentar nuestra vida cada día y debe alentarnos a seguir adelante, entendiendo que acá somos simplemente, estamos de pasada, somos turistas por este mundo. Nuestra nación no está acá. Pronto estaremos en la presencia del Señor, donde ya no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor,
Allá no hacen falta remedios, allá terminarán los dolores del hueso, de todas esas cosas que tenemos en este mundo, y estaremos disfrutando de la presencia del Señor. Esa es una de las cosas que también trae la justificación, entrar en la gracia y en la esperanza de nuestro Señor. Otra de los beneficios, versículo 3, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos cambia la óptica de la vida. Antes de conocer a Cristo, un problema era algo tremendo. No sé si le pasó a usted, pero me pasaba a mí. Un problema me destrozaba, un problema me desarmaba, porque yo creía que yo tenía que solucionar eso. Y a veces no me daba las fuerzas, no me daba la capacidad, no me daba el ánimo, no tenía los elementos para salir de esa situación por la que estaba pasando. Sin embargo, cuando conocí a Cristo, cuando a través de la fe fui justificado, el Señor me permitió cambiar la óptica de la vida. Ya el problema no era aquella carga, aquel peso, aquella ansiedad, aquella preocupación, aquella locura que me daba para solucionarlo, porque aprendí que el Señor es quien se ocupa de mis cosas. Me cambió el enfoque. Aprendí que esa situación por la que estoy pasando es para crecer, es para aumentar la fe, es para conocerlo más, es para que luego que eso pase yo pueda mirar hacia atrás y pueda decir cuán bueno es mi Dios, cómo estuvo presente en cada momento, en cada situación, en cada detalle. Y voy a aprender, como dice Job, antes te conocía de oídas, ahora te conozco verdaderamente. Luego de cada prueba, luego de cada situación, nuestra fe se reafirma. Nuestra fe es más fuerte porque nuestra relación con Dios se fortalece aún más. Ya no es el problema ya no me destruye, sino que el problema me alimenta, porque el problema me ayuda a crecer y avanzar, pero porque puedo ver las cosas desde otro punto de vista, que me permitió la justificación, me permitió el haber, a través de la fe, ser justificado por Cristo. Y eso trajo a mi vida un enfoque nuevo de la vida. Hoy ya veo diferente, hoy ya soy distinto. Hoy los problemas no son cargas, no son luchas, no son armas destructoras, sino que me alimentan, me fortalecen, me acercan más al Dios en quien creo. Y eso antes no lo veíamos, pero la justificación nos trajo también ese beneficio. Entendemos que la prueba nos alimenta la paciencia, la fuerza, el valor, la seguridad, la confianza en el Señor. Y todo eso a través de la justificación por Cristo. Somos llenos de esa esperanza que cada día nos alimenta para poder seguir adelante. Otro de los beneficios, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya no es el amor humano que da algo a cambio de algo. Es ese amor que da algo a cambio de nada. Ese amor que da algo por dar, por amor al otro, por amor al prójimo. No da esperando cambiar algo. Ese amor sincero, ese amor genuino, que solamente Dios nos puede dar. Solamente el amor de Dios nos permite, cuando nos pegan en una mejilla, dar la otra mejilla. Solamente el amor de Dios nos permite, cuando alguien nos hace algo, poder pagarle con bondades, con amor, con misericordia y no con la misma moneda. Solamente el amor de Dios, porque humanamente es imposible que nosotros podamos actuar así ante esta sociedad en que vivimos. Y ese amor
fue derramado en usted y fue derramado en mí. Ese amor nos envuelve y nos permite también poder tener ese amor de Dios hacia otras personas. En el versículo 5 también dice, al final, por el Espíritu Santo que nos fue dado el Espíritu Santo. Dice él, será el consolador, él os guiará, él os dará sabiduría. Ese Espíritu que está en usted y que está en mí, que está en cada uno de aquellos que a través de la fe hemos sido justificados. Ese Espíritu nos guía, ese Espíritu nos consuela, ese Espíritu nos sostiene, ese Espíritu está con nosotros y nos convence de pecado, nos ayuda, nos alienta cada día. Pero también dice que muchas veces nosotros contristamos al Espíritu. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros no permitimos que ese Espíritu obre en nuestra vida, porque no buscamos de Él, porque no vamos a Él. Cada día debemos buscar ese consuelo del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu guíe nuestras vidas, guíe nuestros caminos, que nos dé sabiduría para caminar, para andar, para proceder, para vivir. Ese Espíritu está también y lo hemos recibido también a través de la justificación en Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros, aún siendo inmerecedores de que Él muriera por nosotros. La justificación significa que yo fui justo, yo fui reconocido justo, aún teniendo culpa. ¿Y eso quién lo hizo? Jesucristo allí en la cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Y hace falta que vayamos cada día a la cruz de Jesús, para que todas estas bondades que nos da la justificación puedan aflorar cada día en nuestra vida, para que no se opaque el Espíritu Santo, para que no se pierda el amor de Dios en nuestras vidas, para que podamos disfrutar de la paz. Versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 7 dice, anterior al 9, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que hizo Jesucristo, solamente Jesucristo lo puede hacer. Nosotros, por más que a ver quién moriría por un enemigo, difícilmente. Morimos quizás por un nieto, porque lo amamos, morimos quizás por un hijo, porque lo amamos, pero no morimos por quien nos hace daño. Lo que nosotros podemos hacer es morir por alguien a quien amamos, pero Jesucristo murió por alguien por nosotros que no nos merecíamos, por nosotros que lo rechazamos, por nosotros que negamos su presencia en nuestras vidas allí en el Edén cuando se decidió pecar. Sin embargo, aún así, ese amor es tan grande que Él aún así murió por usted y murió por mí. Y nos dio una nueva oportunidad para poder restablecer esa relación con Dios. Y la tiene cada uno de nosotros, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a los cristianos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo, engloba a todos. A todos. O sea, que no me diga usted que usted no tiene posibilidad de llegar a esto que le estoy hablando, porque sí la tiene. Reconozca que es pecador, pida perdón por sus pecados y verá cómo este combo de bondades que le estoy leyendo a través de la palabra entrarán a su vida y su vida cambiará. Pero es necesario que a través de la fe yo pueda llegar a esa justificación. Si no tengo fe en la muerte de Jesucristo allí en el Calvario, si no creo que esa sangre derramada es la que tiene poder de perdón de mis pecados, no voy a ser justificado y estas bondades no las voy a poder disfrutar. Aún siendo pecadores, aún siendo lo que somos, el Señor tiene los brazos abiertos para recibirnos sin ningún tipo de protestas o excusas o reclamos. Versículo 8 dice,
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación que viene a nuestra vida a través de la muerte de Jesucristo. Si antes, no estando reconciliados, Él tuvo ese gesto de amor hacia usted y hacia mí, ¿cuánto más lo tendrá ahora? Que ya somos sus hijos, que ya hemos entrado en su gracia, que ya hemos abierto nuestro corazón a Él, que a través de la fe hemos recibido esa justificación. Imagínese cuánto más ahora que usted pasó a ser parte, pasó a ser hijo de Dios, pasó a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuánto más ahora? Si antes que no lo conocíamos, Él aún así nos amaba y murió por nosotros, ¿cuánto más va a ser ahora por usted y por mí que ya somos sus hijos? Muchas veces en el diario vivir sentimos miedo, muchas veces en el diario vivir andamos tristes, preocupados. Nos olvidamos de que el Señor está con nosotros. Nos olvidamos de que Él nos va a cuidar. Nos olvidamos de que Él está presente. Nos olvidamos que la palabra dice que todo lo que le pasa a los hijos de Dios siempre es para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe falla. Muchas veces no permitimos que el Espíritu Santo nos consuele, nos guarde, nos guíe, y dejamos que el problema nos avasalle. Dejamos que la situación nos venga por encima. Nos olvidamos de dejar toda ansiedad y preocupación en oración al Señor para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Dejamos que los pensamientos nos enloquezcan, dejamos que nos consuman, perdemos el sueño, perdemos el apetito, afecta nuestro carácter. Vienen dolores físicos a través de la ansiedad y la preocupación. Tenemos que tomar medicamentos para salir de eso. ¿Por qué? Porque quizás, mi hermano, a mí y a usted nos falta la fe para poder depositar toda ansiedad y preocupación a través de la oración a los pies de Jesucristo. Recuerde, fuimos justificados, fuimos salvos. Él pagó un precio por usted y por mí, aún sin merecerlo. Nos dio todas estas bondades para que nosotros podamos disfrutarlos. Pero muchas veces pasa, como a veces sucede, ¿no? Tenemos, hablando de los equipos modernos, ¿no? Tenemos los equipos, un lavarropa, siempre pongo el ejemplo de lavarropa porque nos pasó a nosotros, ¿no? Tenemos lavarropa con agua caliente, con esto, con aquello, y nosotros, por ejemplo, en casa usamos solo un programa, y solo el agua fría, y los otros programas no sabemos ni cómo van. Y ahora, no es que usted no lo tenga, usted lo tiene el programa del agua caliente, bueno, no lo quiere usar o no se ha puesto a usarlo, pero lo tiene. Lo mismo todo eso que el Señor nos ha dado. Usted tiene la paz porque aceptó a Cristo como el Salvador de su vida, usted tiene el gozo, usted tiene la esperanza, usted tiene todo, como lo tengo yo, como lo tenemos todos aquellos que a través de la fe hemos sido justificados. Ahora, ¿lo usamos? Bueno, quizás lo tenemos arriba de la cómoda, nunca lo hemos tocado, lo tengo ahí. Bueno, así pasa a veces con nuestra vida. No sabemos usar las grandes bondades que Dios el Padre nos entregó a través del sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Así que mi hermano, mi hermana, vivamos realmente como justificados. Vivamos realmente como hijos de Dios en este mundo de tribulación y de tristeza y de dolor y de oscuridad. Seamos lo que Dios quiere que seamos realmente, pero aprendamos a disfrutar de todas esas bondades que solamente Él nos puede dar y que nos entregó a través de la justificación y que nosotros a través de la fe pudimos tomarla. La tenemos, vamos a usarlas.
Disfrute de la paz de Dios. Dejemos ansiedad y preocupación en sus pies, en sus manos, que Él se ocupará de ese problema, de esa situación. No dejemos que el enemigo nos quite el gozo, nos quite la paz. La tenemos, nada más que tenemos que disfrutarla. Y que la justificación del Señor pueda darnos esa paz, ese amor, gozar de la gracia y la esperanza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote por este hermoso tiempo en el que tú nos permites estar juntos como hijos tuyos, Señor. Gracias porque fuimos justificados a través de la fe con el sacrificio hecho por Jesucristo allí en la cruz, por la sangre derramada. Esa sangre que tiene el poder de perdonar nuestros pecados, esa sangre que tiene el poder de permitirnos entrar en la presencia del Señor directamente. Gracias, Señor, por esa nueva posibilidad que tú nos has dado de poder restablecer nuestra relación contigo y de poder, Señor, disfrutar de todas esas bondades que nos da el hecho de ser justificados a través de la fe, creyendo en ese sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Mi Señor, si alguien en esta mañana nos está escuchando o más adelante escuchará el mensaje grabado, mi Señor, toca corazones, sensibiliza vida, ayuda a esa persona a entender que esto también está a su disposición, que esto no es selectivo para algún tipo de personas especiales, esto es para todos. Aún el pecador más tremendo puede tener acceso a esta justificación a través de la fe, porque el amor de Dios abarca a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.